Vamos a realizar un pequeño ejemplo para entender de mejor manera el funcionamiento de las entradas digitales. Yo tengo un pequeño circuito aquí armado donde cada vez que yo presiono el pulsador se prende el LED. Lo suelto el pulsador, se apaga el LED. Presiono, se prende. Entonces el LED va a estar encendido mientras se mantenga presionado el pulsador. Entonces el LED lo está controlando el pin número 13. Fíjense, para mi ejemplo está el 13. Y el pulsador yo lo tengo conectado al pin número 2. Entonces siempre debe haber un estado lógico. Entonces cuando yo no estoy presionando el pulsador, fíjense que por la resistencia lo estoy llevando a tierra. Fíjense, aquí está el GND y yo lo llevo aquí a tierra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo no estoy presionando el pulsador, ¿cuánto le está entrando a la entrada digital? 0 o low, ¿no ven? En cambio, aquí el positivo, fíjense aquí en el circuito, viene por el positivo, y cuando yo presiono lo que yo introduzco es high o 1 lógico. Entonces vamos a programar para este pequeño ejemplo. Entonces el LED está en el 13 y la entrada digital en el 2. Para eso vamos a basarnos en el simulador que tenemos. Entonces aquí cualquiera de estos LEDs yo utilizo, entonces aquí coloco el 13, ya está. Y aquí en la parte izquierda, estos que están con unos cuadrados rojos son los que van a simular los pulsadores. Entonces cualquiera de estos yo puedo utilizar. Fíjense que voy a utilizar este, voy a poner el 2. Entonces fíjense que aquí tiene un pequeño cuadrado blanco. Cuando está este de aquí en la izquierda, fíjense que está llevando a tierra. Entonces al Arduino lo estoy introduciendo 0. Y cuando le haga un clic ahí, fíjense que cambia. Y introduzco un 1 o alto. Entonces, en este ejemplo, fíjense que cuando yo no estoy presionando, ¿qué está entrando? 0 o 1. Entonces, cuando esto no está presionando, a través de la tierra, lo que estoy haciendo es introducir el valor de 0 lógico o 0 voltios, que en el Arduino lo conocemos como low. Entonces, para simularlo eso, entonces cuando no esté presionando, esto debe estar aquí. Y cuando presiono, va a cambiar aquí. Entonces yo lo pongo aquí, que esté metiendo el 0 voltios al Arduino. Ahora aquí en la parte izquierda hago la programación. Donde esto yo lo borro. Y no olviden que siempre voy a tener dos funciones. Uno que es el void loop, el void setup, que es donde voy a hacer toda la configuración. Y el otro que es el void loop, donde yo voy a colocar todo el código y se va a repetir esto en un ciclo infinito. Entonces, como ya vimos las variables, vamos a crear variables para LED. Int, una variable de tipo entero que se va a llamar en este caso, a ver, LED, que va a ser igual al 13. Estoy creando una variable de tipo entero que se va a llamar LED y que va a tener el valor de 13. ¿Por qué estoy colocando 13? Porque es el pin de salida para el LED. Entonces otro voy a usar para el pulsador. Entonces botón, lo voy a poner el nombre, que va a ser igual a 2. Punto y coma. Entonces en el void setup, que se ejecuta una sola vez, lo que voy a hacer es configurar qué pins van a ser salida y qué pins van a ser entrada. En este caso la salida va a ser el pin 13. Entonces, ¿cómo se configura? Pin mode, para indicarle que voy a configurar como entrada o como salida. ¿Qué pin? Entonces, como así voy a declarar una variable, como aquí ya declaré la variable para el 13 que se va a llamar LED, entonces yo no pongo el 13, directamente pongo el nombre, LED. Esto va a ser salida. Salida porque ahí va a estar conectado el LED. Y aquí yo tengo, voy a configurar el otro pin que corresponde a botón. Botón ya no va a ser salida porque va a leer la entrada, entonces ahí voy a conectar el pulsador, entonces tiene que ser una entrada, input. Con estas dos instrucciones lo único que he hecho es configurar el pin 13 como salida y el pin 2 como entrada. Ahora viene aquí a la función principal. Lo que yo tengo que hacer es preguntar si se ha presionado el pulsador, pero más antes aquí yo debía inicializar apagado el LED. Entonces, ¿cómo configuro apagado? Digital write. Entonces el LED apagado, low. ¿Sí? Ahora vengo aquí al void loop. Lo que voy a hacer es preguntar si se ha presionado el pulsador. Ya vimos que la instrucción, la estructura de control que vamos a usar para esto es el if. If
para preguntar. If. ¿Y cómo va a ser la condición? Entonces, para leerlo, aquí, para escribir digital write, escribir en digital. Ahora voy a leer en digital. ¿Cómo sería eso? Digital zeat, leer. ¿De qué pin? Entonces, en este caso le pongo el botón. Nada más, voy a leer y esto me va a devolver un valor, si está en low o está en high. Y eso voy a compararle. ¿Cómo comparo? Con dos iguales. Entonces, estoy leyendo el botón y pregunto si es igual a. Ahora pregunto si es igual a high o a low. No olviden que aquí en el diagrama, de esto depende si voy a preguntar si va a ser low o high. Cuando no estoy presionando, ¿qué está entrando? 0. Ya. Y cuando presiono, entonces va a entrar 1 o high. Entonces, cada vez que presiono, va a entrar al circuito 5 voltios o high. Entonces, lo que yo debo preguntar aquí si es igual a high, si se ha presionado el pulsador. Entonces, aquí abro la llave y cierro la llave. Entonces, pregunta. Viene aquí al void loop y lo que hago es presionar, preguntar. ¿Si ha presionado el pulsador? No. Entonces, no entra al if, salta, llega aquí y de nuevo viene al void loop. Y de nuevo pregunta. ¿Se ha presionado? No. Entonces, si no se presiona, no entra dentro del if. Si se ha presionado, ¿qué va a hacer? Debo prender el LED. ¿Cómo prendo el LED? Digital write. ¿Qué pin es? Y está declarado la variable arriba, LED y high. Prende el LED. Punto y coma, no se olviden. Pero aquí, una vez que se haya prendido, hasta que no lo apague yo, va a estar prendido el LED. Entonces, aquí voy a usar el else. Entonces, ¿para qué estoy colocando aquí el else? Fíjense, pregunto, si ha presionado, entonces que prenda. Y si no ha presionado, entonces quiere decir que está suelto eso. ¿Qué tiene que hacer? Apagarse el LED. Digital write. Entonces, el LED low. Ya, ese sería todo el programa. A ver, de nuevo repetimos. Aquí arriba estoy declarando dos variables. El LED que va a valer 13, el botón que va a valer 2. Vengo al void setup que se ejecuta una sola vez. ¿Qué hace esto? Configura el pin 13 como salida, el pin 2 como entrada y el 2 comienza apagado. Perdón, el 13 comienza apagado. Viene al void loop. Pregunta, ¿he presionado? No. Entonces viene al else y lo que hace es apagar. Ya estaba apagado y vuelve a apagar. No hay ningún problema. Llena la llave, termina el void loop y lo que hace es volver al void loop. Y de nuevo pregunta, ¿he presionado? Y digamos que no he presionado, salta, no, apaga. Entonces, cuando presione va a venir aquí al void loop. ¿He presionado? Sí. Entonces entra aquí adentro y ejecuta esto. ¿Qué hace con esta instrucción? Prende el LED. Entonces, como cumple la condición, entra aquí y ya no entra el else. Salta aquí. Vuelve a venir aquí. ¿Sigue presionado? Sí. Vuelve a prender. Como estaba prendido, no tiene ningún efecto. Entonces igual lo sigue prendiendo nomás al LED y así sucesivamente hasta que yo lo suelte. Cuando yo lo suelte viene aquí, ¿he presionado? No. Entonces ya no cumple eso y entra al else y lo que hace es apagar. A ver, veremos cómo funciona esto. Aquí en la parte derecha lo compilo. Ahí está. Aquí sale que no hay ningún error. Y lo que hago es salvar. Y para simular aquí en la flechita verde, hago un clic y está corriendo el programa. Fíjense cómo está el LED aquí en el 13, está apagado. Aquí le puse el 2 Entonces el pulsador cuando yo presione, fíjense, cambia uno, lo detecta y lo que hace es prender el LED. Y va a estar prendido mientras esté presionado, fíjense. Ahora lo vuelvo a presionar para simular que lo he soltado y va a cambiar esto a 0. Y en ese momento esto se apaga. Un ejemplo muy sencillo, pero ya estoy comenzando a controlar a través de entradas, salidas. Entonces, cada vez que yo presione el pulsador, ¿qué hace? Se prende el LED conectado en el pin 13 y cuando yo lo suelte, lo que va a hacer es apagarse.